bienvenidos nuevamente a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieran dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. ¿Qué tanto te detenés a pensar en tu audiencia antes de ponerte a planificar una presentación? ¿Tenés en claro su formación de base, sus intereses y expectativas? Hoy vamos a hablar sobre la importancia de considerar a tu audiencia desde el principio y cuáles son los puntos a averiguar y tener en cuenta para diseñar una presentación efectiva. Allá vamos. A mí me gusta decir que las presentaciones son para la audiencia, no para llenar el ego del orador. La recompensa personal llega cuando la audiencia misma reconoce que la presentación le fue útil, le fue entretenida, enriquecedora. Ahí es cuando irrumpe en ese aplauso final, se siente agradecida. Ahora, esto es independiente si hemos dicho palabra tras palabra lo que pensábamos decir o no. Yo diría que está más asociado a haber cubierto las expectativas de la audiencia, de aquellas personas que dedicaron lo más valioso que tienen, o sea, su tiempo, para escucharnos. Diseñar una presentación sin una audiencia en mente es como escribir una carta de amor y empezarla con a quien corresponda. Vamos a hablar sobre los 5 puntos a considerar sobre tu audiencia para poder diseñar la presentación para ellos. Empezamos con el primero. Formación de base y familiaridad con el tema. Algo de esto hablamos en episodios anteriores, ¿no? Acá tenemos que pensar qué tipo de estudios tiene mi audiencia y qué tan uniforme es esa formación de base. ¿Son todos profesionales de un mismo rubro? ¿Qué saben sobre el tema? ¿Conocen la jerga y los acrónimos de mi disciplina? ¿Y vos, conocés la jerga y los acrónimos de la disciplina de tu audiencia? ¿Qué tan familiarizados están con el tema del que vas a hablar? ¿Es la primera vez que te escuchan o es un proyecto en el que ya vienen trabajando juntos? Estas son preguntas clave para saber qué debería explicarse y qué podemos dar por sentado en nuestra presentación. Para llegar a nuestra audiencia, acuérdense que tenemos que ajustar nuestra charla a un nivel que conecte con ellos. Tenemos que elegir el lenguaje adecuado. El peor error que podemos cometer al armar una presentación y a dar una presentación es, como decíamos antes, hablarles en chino. O sea, hablarles en un idioma que ellos no entiendan. Si hablamos en chino, los vamos a perder seguro. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en audiencias científicas. Ahora, yo digo audiencias científicas, incluso dentro de esa categoría podemos tener distintas situaciones. Podemos decir que no es lo mismo un grupo de trabajo, nuestro grupo de trabajo, con el cual compartimos acrónimos, que están al tanto de los temas que se manejan, conocen la jerga, digamos, que otro grupo dentro de la misma empresa o departamento o instituto o donde sea que estén, ¿no? Que no estén justamente al tanto de los detalles de ese proyecto. Entonces, este es un caso donde quizás sí, todos son científicos o tienen formación de investigadores, por ejemplo, o conocen el nivel técnico, pero hay distinto grado de familiaridad con la terminología específica y acrónimos en particular. Muchas veces esto pasa también cuando uno va a una empresa en particular, ¿no? A lo mejor dentro de una empresa tienen ciertos acrónimos que los que trabajan ahí conocen, pero que no necesariamente otros conocen. O no necesariamente un técnico que no trabaja en esa empresa va a conocer esos acrónimos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que
pensar en la diversidad. O sea, puede ser que esa charla sea cerrada para una audiencia científica en particular, un grupo específico, o puede ser que esté abierto a otras personas que podrían ser no investigadores o no científicos, por ejemplo. Entonces ahí eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tener en cuenta la diversidad o uniformidad de nuestra audiencia. Bueno, el segundo punto es cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de la audiencia, cuál es su profesión, su negocio o trabajo, qué puestos desempeñan, qué les preocupa, qué problema deben solucionar, ¿sí? En qué posición están y qué tienen que solucionar o en qué van a aplicar estos conceptos que nosotros les vamos a dar en la presentación. Tu misión como orador y al momento de preparar una presentación es identificar ese dolor de tu audiencia y ofrecerles una cura, entre comillas, ¿no? Realista, algo que puedan aplicar para solucionar justamente ese problema, ese dolor que tienen. Para mover a los demás, debes moverte hacia donde ellos están. O sea, trata de ver las cosas a través de sus ojos. Ponete en sus zapatos. Eso te va a ayudar un montón a poder acercarte a esa audiencia. Los oyentes te van a prestar atención y querrán pasar a la acción si lo que les presentás o proponés soluciona alguno de esos problemas que tienen en mente. Ten en cuenta que en la audiencia, como decíamos antes, también puede haber, a su vez, problemas, intereses y necesidades diversas. Ahí está bueno fijarnos de incluir algo para cada uno, considerar esa diversidad de nuestra audiencia. Y otro punto que a mí me gusta también preguntarme en este apartado, digamos, es ¿por qué van a estar ahí? ¿Van a estar ahí por motus propio, o sea, por deseo, o van a estar ahí por obligación? ¿Van a estar ahí porque tuvieron que pagar para estar o es gratis? Estos dos puntos nos dan una idea de esa predisposición inicial. Si es algo que pagamos y estamos ahí porque queremos, y ya de por sí nos genera curiosidad, ¿no? Vamos a querer sacarle el mayor jugo. Ahora, si tenemos que estar en una presentación porque tenemos que estar, porque es la obligación, y quizás no necesariamente vamos de entrada con esa curiosidad y eso, uy, qué bueno que va a estar esto, ¿no? Es decir, uy, a ver con qué me voy a encontrar, otra hora más que voy a perder escuchando a alguien que no sé ni qué me va a decir, ¿no? Entonces, esto también es un punto importantísimo a tener en cuenta porque nos va a dar una idea de qué tanto vamos a tener que despertar, atraer, despertar esa curiosidad en esa audiencia para captar la atención en esos primeros minutos. Y acá también, como decía, respecto a las necesidades o qué esperan o para qué van a aplicar, en qué van a aplicar los contenidos que vos les vas a compartir, podríamos ver distintos ejemplos, ¿no? Podemos pensar que si estamos capacitando a la fuerza de ventas de una empresa, ahí tenemos que pensar qué conceptos e información es básico que esas personas tengan a mano para poder comunicarse con sus clientes y para poder mostrarle el valor a esos clientes para poder cerrar ventas. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, sobre un tema controversial a una audiencia diversa, suma mucho focalizarnos o detenernos a pensar cuáles son las principales preocupaciones de nuestra audiencia, cuáles serán esos puntos, esas cuestiones que los preocupan más, para asegurarnos de encarar la presentación por ese lado. Y por otro lado, si estamos buscando inversores para un proyecto, ¿sí? Un ejemplo diferente, ahí lo que ellos van a buscar es, bueno, ¿por qué debería creer en esta persona que me está presentando este proyecto, ¿no? ¿Qué valor tiene ese proyecto? ¿Cuáles son los beneficios de invertir en ese proyecto? Entonces, nos tenemos que asegurar de incluir esa información que esa audiencia va a buscar a esa presentación en particular para que realmente les sirva a ellos. Bueno, ese es el punto 2. El punto 3, y este quizás es más aplicable para aquellos temas donde la audiencia puede tomar o ya puede tener una posición sobre el tema, ¿no? También puede ser, o sea, sobre la adopción de una nueva innovación o sobre la seguridad de un determinado producto. Entonces acá vale la pena preguntarnos cuál es la postura sobre ese tema de la audiencia a la cual yo me voy a referir.
creo que ya lo había mencionado en otro episodio, pero a mí me gusta clasificarlos como tenemos los hostiles, los neutrales y las personas que están a favor de lo que nosotros vamos a decir, ¿no? Los hostiles, como decía antes, posiblemente no los podamos mover mucho. Si acá entran los fundamentalistas. Sin embargo, sí suma saber si tenemos posibilidad de que haya personas de este grupo, digamos, con esta postura, porque ahí va a ser importante pensar en las objeciones o planteos que puedan llegar a hacer o hacernos, digamos, durante la presentación y planificar cómo responder esas preguntas difíciles que surjan. Que algo vimos de esto en el episodio de cómo contestar preguntas difíciles. Está bueno tenerlo en cuenta si sabemos que podemos tener este tipo de audiencia. Después, los neutrales pueden ser neutrales porque o no les interesa el tema o no lo conocen. ¿Tá? En el primer caso, es interesante pensar en demostrar cómo el contenido o el mensaje que les vamos a entregar los afecta, por ejemplo, en el día a día. Ahora, en el segundo caso, si es que no lo conocen o es por desconocimiento que no toman una posición, ahí les va a interesar más que los hagas entender, van a necesitar información, digamos, de calidad, pero acuérdense en un lenguaje entendible, para que justamente lo puedan tomar y al entender poder definir una posición. Y después los que están a favor van a necesitar que refuerces sus opiniones y creencias y también que les des, o van a esperar, digamos, que les des alguna herramienta nueva para actuar, para sumar, para tener en su caja de herramientas para comunicar estos temas, ¿no? Entonces, bueno, otra mirada y otro rango de posibilidades a tener en cuenta cuando preparamos un tema. Bueno, el punto número 4 es demografía. ¿Qué edad tiene mi audiencia? ¿Cuál es el rango de edad de mi audiencia? Acá esto es útil y es necesario conocerlo, tener por lo menos una estimación, para poder pensar estrategias de comunicación, poder pensar en qué ejemplos usar. Se me viene a la cabeza, si nuestra audiencia está formada principalmente por jóvenes de 20 años, quizás ni sepan quién era el topollillo, ¿no? Entonces, si usamos un ejemplo como el topollillo, claramente no se van a identificar con eso. Entonces es clave para esos detalles de ver y afinar los ejemplos que usamos en esas presentaciones. Otro punto interesante a considerar es cuál va a ser la proporción de hombres y mujeres, ¿sí? De varones y mujeres, también para pensar acá en la diferencia de intereses, las diferencias de miradas que puede haber de unos y otros sobre un determinado tema, para ver la aplicabilidad y cuáles ejemplos son los que mejor se ajustan a ese tipo de audiencia. Un tercer punto acá es el origen. ¿De dónde van a ser los participantes? ¿De qué región geográfica? ¿De qué país? ¿De qué cultura? ¿Sí? Acá la cultura es importante por ojo con los modismos, ojos con las formas. ¿Están familiarizados con el sector o no? Acá podríamos decir, ¿son del campo o son de la ciudad? ¿No? Con la típica grieta. Y no es lo mismo. Y un cuarto punto que me gusta meter, digamos, en esta demografía tiene que ver con el idioma. Si no hablan español como primera lengua, o si no están familiarizados con nuestra forma de hablar, nuestra tonada, quizás tenemos una tonada muy particular que no es fácil de entender para gente que no está acostumbrada, sobre todo de otros países, a escuchar esa tonada, es importante mentalizarnos y hablar más despacio. Terminar bien las palabras, modular mientras hablamos para asegurarnos que lo que estamos diciendo se entienda. Porque si no, como decíamos antes, vamos a perder a la audiencia. Y el quinto punto, el último, pero no menor, es el tamaño de la audiencia. ¿Cuántos espectadores se esperan? ¿Cuántos van a ser? ¿Van a ser 6? ¿Van a ser 20? ¿Van a ser 800? ¿Ah? Eso va a influir en la posibilidad de interacción que tengamos con la audiencia. Entonces es importante conocerlo porque cuando estamos planificando nuestra presentación tenemos que ver, bueno, acá puedo sumar una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta voy a hacer? Si son pocos, 8, 10, hasta quizás 20,
posiblemente pueda sumar alguna pregunta abierta, como decir, bueno, a ver qué piensan de este tema o cómo ven esta afirmación, ¿sí? Ahora, si son más, si vamos a tener una audiencia numerosa y queremos sumar preguntas, tenemos que ver de sumar preguntas cerradas, preguntas que sean fáciles de contestar y que diga, a ver, levante la mano el que está de acuerdo con esta afirmación. ¿Se entiende la diferencia? Ahí no podemos pretender que cada uno dé su opinión, sino es más un sí o no, un blanco o negro. ¿Tá? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Pasaron por esta situación o no? ¿Se sienten cómodos para responder esta pregunta o no? ¿Sí? Acá me gusta poner como ejemplo, en un congreso de mejoramiento me pidieron que hiciera un taller sobre cómo comunicar temas de biotecnología y mejoramiento genético. Entonces ahí cuando hice la pregunta, genial, un taller, ¿cuántos van a ser? ¿Y dónde va a tener lugar ese taller? Y me dice, va a tener lugar en el auditorio principal y esperamos unas 350, 400 personas, quizás más presentes. Digo, ok, es un taller particular, ¿no? No es el típico taller con mesa redonda que tenés 6 personas por mesa, entonces vos le podés tirar, por ejemplo, un ejercicio y decir, bueno, tienen 10 minutos para trabajar sobre esto y después uno de cada mesa va a exponer la conclusión que llegaron. No, acá era preguntas con levantar la mano, pulgar para arriba, pulgar en el medio, pulgar para abajo, ¿no? Cosas que se presten a esa interacción con una audiencia mayor. Este es un punto que parece mínimo, pero es importantísimo tenerlo en cuenta desde antes de preparar la presentación, porque nos hace pensar y poder definir y diseñar cuáles son esas estrategias de interacción, esas estrategias para captar la atención, esas estrategias para recaptar la atención de nuestra audiencia, como decíamos, a medida que la van perdiendo, ¿no? Se van cansando, cómo los captamos de vuelta. Bueno, es importantísimo saber con cuántas personas vamos a estar trabajando. Entonces, eso con respecto a qué puntos a tener en cuenta, qué preguntas hacernos. Entonces, ¿cómo hacemos para recolectar esta información? ¿A quién se la preguntamos? El primero siempre es preguntarle a los organizadores. ¿tá? Ellos son los que van a tener una mejor idea de el tamaño de la audiencia, el público principal al que apunta, ¿sí? los niveles básicos de background, de formación, familiaridad con el tema y demás. Otra que está muy buena y que yo uso bastante frecuentemente es hacer un cuestionario de Google, digamos, un Google Forms, una encuesta previa, que aparte de proporcionarte información sobre tu audiencia y ayudarte a diseñar esa presentación para esa audiencia específica, también hace que la audiencia se involucre desde antes, ¿tá? Que esa pregunta o quizás mandarles un material de lectura previa, ¿sí? Le genere curiosidad e interés por escucharte, decir, uy, qué bueno, o sea, sí, este tema me gustó, o qué bueno que me preguntaron cuáles serían los temas que me gustaría que trataran, ¿no? Está bueno porque es motivante, digamos, para las dos partes, ¿no? Para nosotros como oradores al momento de preparar esa presentación y para la audiencia porque ya les genera esa curiosidad e interés desde antes. Bueno, después obviamente están páginas web, internet, ¿no? Página web de la empresa u organización para la que vas a hablar. Si es un país en particular, conocer un poco sobre ese país, sobre esa cultura, algunos puntos básicos, ¿no? Términos a tener cuidado y a no usar en una presentación. Eso nos permite conocer sobre la cultura de esa empresa u organización o grupo de personas si es que estamos hablando en otro país. El punto 4, mezclarte con la audiencia antes de la presentación. Y obviamente esto es para ajustes de último momento, ¿no? Porque para ese momento ya vamos a tener la presentación armada, o sea, diseñada, pensada, armada y básicamente estructurada en nuestra cabeza. Sin embargo, está bueno poder sumar algún ejemplo específico, puntual, de intercambios en ese momento. Un ejemplo sería, como hablábamos con fulano de tal, acá te acordás el nombre, ¿no? En el recreo del café, en esta situación recomiendo actuar de esta manera. O si sos como yo que no te acordás los nombres, digamos, como hablamos con uno de ustedes en el recreo del café hace unos minutos, en esta situación recomendaría tal cosa, ¿sí?
Ahora, un punto clave. Cuanto más acotado sea el grupo de nuestra audiencia, más importante es conocer sobre los asistentes. ¿Tá? Si vamos a estar, por ejemplo, presentando un proyecto a 4 posibles inversores, y bueno, ahí vamos a tener que tratar de conocer lo máximo posible de cada uno de ellos. ¿Tá? ¿Se entiende la importancia? Si vamos a tener 800 personas, obviamente es imposible conocer sobre cada una. ¿Sí? Ahí nos tenemos que focalizar en el todo y también en la posibilidad de que haya diversidad y qué tanta. ¿Cuáles serían los distintos, digamos, categorías que vamos a tener en esa audiencia? Bueno, y obviamente para conocer de personas en particular, las redes sociales son súper útiles. Bueno, como bonus, también estar atentos a audiencias no convencionales. Muchas veces surgen conversaciones, quizás no tan planeadas, pero que si tenemos esto ya incorporado en nuestra cabeza, podemos ser más exitosos en estas conversaciones con audiencias no planeadas. Ejemplos, una conversación informal en una mesa de asado, en el supermercado. Una vez terminé hablando con el repositor sobre si las uvas que eran sin semillas eran transgénicas o no. En realidad, ¿por qué era que no son transgénicas, sino que eran simplemente el resultado del mejoramiento? Pero hay que estar preparado y con los conceptos digeridos para poder traducírselos en ese momento a esa audiencia no convencional, ¿no? En el gimnasio también pueden surgir temas. Caminando de mochilera por la Patagonia, y esto lo pongo como ejemplo porque me pasó, que terminamos hablando de diversidad y producción agropecuaria. Puede ser el chat de mamis y papis de la escuela. Me pasa bastante frecuentemente que tengo amigos que me mandan y me dicen, mirá lo que pusieron en el chat, ¿me ayudás a contestar esto? ¿Cómo hago para contestar esto? Tu hijo y sus compañeros de escuela, a veces que te invitan a dar una clase, ¿no? Sobre qué haces en tu día a día, bueno, ahí tener en cuenta cómo tenemos que ajustarlo para esa audiencia no convencional, el chat de amigos, el chat de la familia. Todas estas son audiencias posibles y la pregunta a hacerse, que les invito a que se haga cada uno, es cómo adecuarías tus temas principales para llevar una conversación fructífera con estas audiencias. Esto para tener como el as en la manga, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, cuanto mejor conozcas las necesidades de tu audiencia, mejor conectarás con ellos. Hablábamos de la importancia de averiguar e investigar sobre la formación básica y la familiaridad con el tema del que vamos a hablar de nuestra audiencia, cuáles son sus necesidades, problemas a solucionar y preocupaciones, cuál es la postura de la audiencia sobre el tema en particular. En el punto 4 hablábamos del rango de edades, de la proporción de mujeres y varones, del origen, del idioma de esa audiencia. Y el último era el tamaño de la audiencia. Y acá vale la pena también sumar la consideración del formato, ¿no? Que vimos en otros episodios. Formato virtual o presencial. Decíamos que no es lo mismo. Entonces ese es otro punto no menor a tener en cuenta y al evaluar en este momento de estar pensando y diseñando esa presentación. ¿Cómo recolectamos esa información que necesitamos? Bueno, primera fuente y principal, el organizador de la presentación, de la charla. Podemos sumar encuestas previas, buscar en internet, buscar en redes sociales e esa interacción con la audiencia en el recreo, digamos, de café previo a la presentación. Acordate, la audiencia debe ser la protagonista de tu presentación, no vos. ¿Haces un análisis tan exhaustivo de tu audiencia antes de empezar a diseñar una presentación? Te invito a que la próxima presentación que armes te hagas estas preguntas y con ello poder identificar qué es lo que más le va a servir a la audiencia de lo que tenés para ofrecer y te centres en sus necesidades e inquietudes al momento de planificar tu charla. Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas o like en YouTube, así podemos llegar con este contenido a más gente.
y me dejes comentarios o preguntas en la plataforma donde me escuchás. Ahora en Spotify tengo la posibilidad de responder, así que estoy ansiosa para poder conversar con ustedes por esta vía. Muchas gracias por estar en este episodio, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!